Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Español. Estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmed Khan. Doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Boom Volumen 2. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia Boom latinoamericano con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve bibliografía de ellos del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Vamos a hablar de un famoso y reconocido autor mundialmente, Gabriel García Márquez, que nació en 1927 y murió en 2012. El mago de la literatura latinoamericana y tal vez también el escritor más fecundo del siglo XX. El escritor del libro reconocido mundialmente del siglo XX, el más famoso, 100 años de soledad, donde utiliza varias técnicas literarias del realismo mágico, ha sido llamado como protagonista del boom. Gabriel García Márquez fue el máximo exponente del género de la narrativa latinoamericana, del realismo mágico. Nacido en Aracataca, Colombia, en 1927, era escritor, guionista, narrador, periodista y cuentista más importante de la literatura hispanoamericana. Su obra 100 años de soledad es la obra más brillante de Gabriel García Márquez, que representa el realismo mágico por la mezcla de lo cómico. Nacido en Aracataca, Colombia, en 1927, Gabriel García Márquez era escritor, guionista, narrador, periodista y cuentista más importante de la literatura hispanoamericana. 100 años de soledad es la obra más brillante de Gabriel García Márquez, que representa el realismo mágico por la mezcla de lo cómico y lo trágico, la muerte y la vida, la paz y la guerra, el pasado y el futuro, lo histórico y lo mágico, el humor, la tradición oral de su país y la atmósfera de ensoñación convergen en la obra del famoso Gabriel García Márquez y lo convierten en uno de los más destacados representantes del realismo mágico latinoamericano. Nacido en el seno de una familia modesta, Gabriel García Márquez cursa estudios de derechos
y de periodismo. Trabaja él como corresponsal en Europa y también como representante de prensa latina. Agencia Cubana de Noticias. Se lanza a la ficción con su primera obra llamada La hojarasca, publicada en el año 1955, en la que presenta la mítica ciudad de Macondo por primera vez. El mismo pueblo que va a estar utilizando en varias de sus obras posteriores, donde transcurre la mayor parte de su ficción. A esta le sigue El coronel no tiene quien le escriba, que publicó en el año 1961, uno de los libros de Gabriel García Márquez más reconocidos en el mundo, cuando apenas había empezado a escribir y usar las técnicas del realismo mágico. Otro libro que escribió después era Los funerales de Mamá Grande, en 1952, justo un año después de su famoso libro El coronel no tiene quien le escriba. Pero es con 100 años de soledad, publicada en 1967, que se vuelve célebre. Allí narra la historia de Macondo y sus fundadores. Allí es el detallado pueblo Macondo que se hizo casi un símbolo de varias herramientas literarias que usa Gabriel García Márquez en sus novelas. Y los fundadores, la familia Buendía, de 100 años de soledad. En otra obra escrita por Gabriel García Márquez en el otoño del patriarca, del 1975, satiriza las dictaduras latinoamericanas. También escribe críticas, ensayos periodísticos y artículos. En 1982 recibe el premio Nobel. Era uno de los más importantes en consolidar el boom latino en Europa por sus numerosas obras reconocidas internacionalmente, como El otoño de patriarca y La crónica de una muerte anunciada. Hablando del periodo del boom, volumen segundo, siempre se habla de un famoso autor mexicano que se llama Carlos Fuentes. Carlos Fuentes nació en 1928 y murió en 2010. Carlos Fuentes era diplomático de carrera quien se preocupaba constantemente por la discriminación que los mexicanos sufrían en otras partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos, lo cual le obligó a examinar la cultura mexicana más profundamente y más de cerca. Escribió su novela famosa en el año 1962, llamada La muerte de Artemio Cruz, que solamente no era una obra famosa del escritor
Carlos Fuentes, sino que también de esta década de toda la América Latina. El autor llamado Carlos Fuentes es el autor mexicano a mediados del siglo XX de mayor reconocimiento internacional, que también pertenece a la segunda época del siglo XX. Carlos Fuentes era un gran autor de novelas y ensayos, entre los que destacan Aura, La muerte de Artemio Cruz y Terra Nostra. Recibió el premio Cervantes en el año 1987. Entre todos los autores del posterior periodo del movimiento literario boom, Carlos Fuentes fue uno de los grandes escritores de la literatura mexicana del siglo XX. Fue un novelista, periodista, dramaturgo, ensayista y también un gran intelectual del reconocimiento internacional de todos los tiempos. Nació en la ciudad de Panamá en 1928 de los padres mexicanos. Se murió en 2012. Rafael Fuentes Boettiger, su padre, era diplomático de profesión y delegado mexicano en Panamá cuando Carlos Fuentes nació. El padre de Carlos Fuentes era un gran admirador de los libros e hizo extensos viajes gracias a su carrera del diplomático mexicano. El representante de su país en América Latina y varios países de Europa. Había recorrido, aparte de su carrera diplomática, varios otros países, pueblos y ciudades del mundo, por la fascinación que tenía él hacia diferentes culturas mundiales. Carlos Fuentes recibió una educación cosmopolita durante su estancia en los Estados Unidos, Chile y Argentina. A los 16 años volvió a México a estudiar, primero en el prestigioso el Colegio de México y después en la Universidad Nacional Autónoma de México, internacionalmente conocida como la UNAM, de donde cursó licenciatura en Derecho en 1948. Hablando de los famosos autores del periodo del boom, de la segunda mitad del siglo XX, siempre se destaca un nombre peruano llamado como Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació en 1936. Al escritor peruano se le considera el autor más joven del movimiento, porque se integró cuando ya estaba muy fuerte la corriente literaria de este movimiento boom. En sus creaciones literarias de más de 50 años, da una pura descripción con los sucesos reales e históricos, mezclándolos con la imaginación para una mejor comprensión del panorama cultural de Perú. Entre los famosos libros
que vienen dentro de la gama de boom latino, no solamente escrito por Mario Vargas Llosa, sino que del boom latino son La ciudad y los perros, escrito en el año 1962. La Casa Verde, publicada en 1966. Y del mismo autor, Conversación en la Catedral, famosísimo libro publicado en el año 1969. La obra que dio extraordinaria fama a Vargas Llosa. De la noche a mañana fue La ciudad y los perros, cuyo manuscrito ganó el premio de la Biblioteca Breve, el premio de la crítica de 1963. Toda la obra de Jorge Mario Pedro Vargas, así llamado originalmente, su nombre completo, Mario Vargas Llosa, manifiesta sus hondas preocupaciones sociales e intereses estéticos. Radicado en París, obtiene su doctorado en letras en Madrid. Entre varios premios prestigiosos e importantes, tanto al nivel nacional como internacional, Mario Vargas Llosa ha ganado también Premio Nobel de Literatura y es uno de los pocos autores que ganaron Premio Nobel de Literatura de América Latina. Ganó el Premio Nobel de Literatura en el siglo XXI en 2010. También es político y fue el candidato presidenciable de Perú. Mario Vargas Llosa también es político y fue el candidato presidenciable de Perú durante los años 80 y 90 del siglo XX. Vargas Llosa toma una pausa y deja a un lado su carrera literaria para poder participar en el activismo político, el que le preocupaba desde hacía mucho tiempo, basado en unas posiciones abiertamente liberales y llegando a presentarse como candidato a presidente del Perú, enfrentándose al famoso Alberto Fujimori, quien acabó ganando las elecciones. Aunque se da a conocer con los jefes, Mario Vargas Llosa, con su publicación en 1959, logra el reconocimiento internacional y en el mundo de la literatura, en todo el mundo, con La ciudad y los perros, publicado en el año 1963. En ella presenta la violenta vida en la academia militar a la que asiste brevemente a principios de su carrera. Era una de las depicciones, manifestaciones de su carrera estudiantil cuando empezó a estudiar y que funciona como una parábola de la realidad peruana. Le siguen a esa obra La Casa Verde, de 1966, que denuncia también, podemos ver uno de los aspectos importantes de Mario Vargas Llosa, es la denuncia de varias cosas funcionando de manera tirana en la sociedad peruana. En La Casa Verde denuncia el maltrato de las etnias indígenas que viven en la selva. En esta obra presenta un triángulo simultáneo de escenarios. Un suburbio de Pirúa, la selva amazónica de Iquitos. Son 4 o 5 relatos
sabiamente trenzados y entrecruzados. Así pasan por delante del lector la historia de don Anselmo, propiciador de los placeres sensuales de la población en la Casa Verde, el japonés Fujiya, bandolero fugitivo, la del sargento Lituma y la de las gentes de Santa María de Neiva en el Alto Marañón. La obra de Mario Vargas Llosa es una épica poderosa que muestra en su compleja retórica y estructura mucha de la pobreza, lujuria, violencia, el crimen y el delito. Por su complicación de trama, su poder sugerente y su módulo estructural, La Casa Verde es la novela mucho más ambiciosa que La Ciudad y los Perros. Y ciertamente hay quienes que opinan que La Casa Verde es la novela ejemplar y la más reconocida, hablando de la estructura literaria del periodo del boom, y también de Mario Vargas Llosa. También posteriormente publica Mario Vargas Llosa una obra con mayor reconocimiento, otra vez de la técnica y trama. Las monumentales Conversaciones en la Catedral, que publicó en 1969. Regresó a Perú después de un exilio temporal de haber perdido las elecciones contra Fujimori y los deseos de entrar en la política. Mario Vargas Llosa publica La tía Julia y el escribidor en el año 1977. También otros de sus trabajos importantes después del regreso es El Panteón, Pantoja y las Visitadoras, publicada en 1973. Una hilarante y corrosiva crítica a la mediocridad del ejército, y La Guerra del Fin del Mundo, una obra que publicó en 1982. Esta década era una de las décadas más famosas y difíciles a la vez en cuanto a las publicaciones grandes, reconocidas internacionalmente en todo el mundo por parte de América Latina y por parte de los autores jóvenes, maduros literariamente de América Latina. Esta última basada, la obra La Guerra del Fin del Mundo, en el levantamiento de cañudos a fines del siglo XIX en Brasil, entre otras. Es considerado uno de los más brillantes exponentes de la literatura mundial actual, Mario Vargas Llosa.